¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo nuestra propia mente puede sabotearnos y alejarnos del camino que hemos planeado? Imagínate esto. Decides cambiar a un estilo de vida saludable, crear nuevos hábitos, transformar tu rutina. Con determinación, te marcas objetivos claros. Empiezas a hacer ejercicio con regularidad, comer mejor, acostarte antes. Al principio, sientes esa energía motivadora, la certeza de que conseguirás tus objetivos, pero a medida que pasa el tiempo, algo empieza a cambiar. Sientes un peso que no puedes explicar. Los pequeños retrasos se convierten en grandes excusas. Prometes que empezarás el lunes, pero cuando llega el día, algo ocurre. Te sientes cansado, desanimado o incluso abrumado. Y una vez más, desistes. Esta situación, tan común para muchos, es un ejemplo de cómo podemos ser nuestros propios saboteadores. Planificamos, deseamos, creemos y, sin embargo, algo dentro de nosotros crea barreras invisibles. Es como si lucháramos contra nosotros mismos, contra fuerzas que ni siquiera comprendemos. Esta lucha interna puede frustrarnos profundamente, lo que nos lleva a plantearnos preguntas inevitables. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué, sin razón aparente, renunciamos a nuestros propios objetivos? El famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar el inconsciente humano y reveló profundas verdades sobre esta cuestión. Para Jung, el comportamiento de autosabotaje suele ser una manifestación de lo que él llamó la sombra. Pero, ¿qué es la sombra? Según Jung, la sombra es la parte de nuestro inconsciente donde escondemos todo aquello a lo que no queremos enfrentarnos. Aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o reprimimos, rasgos que no consideramos aceptables para nosotros mismos o para la sociedad. Sin embargo, estos rasgos reprimidos no desaparecen. Permanecen ocultos, fuera de la luz de nuestra conciencia, pero siguen vivos. Y la mayoría de las veces acaban influyendo en nuestros pensamientos, decisiones y comportamientos de forma silenciosa, casi invisible. Cuando intentamos cambiar, cuando buscamos nuevos caminos, estos aspectos ocultos pueden surgir como fuerzas que nos desvían, creando resistencia y autosabotaje. Imagina que tu mente es como una casa. La parte consciente de tu mente es el salón, bien iluminado y organizado. Pero la sombra es como un sótano, donde guardas todo lo que preferirías olvidar. El problema es que si este sótano no se cuida, los objetos allí almacenados pueden empezar a influir en toda la casa. La sombra funciona de la misma manera. Afecta a tus decisiones, aunque no te des cuenta. ¿Por qué reprimimos partes de nosotros mismos? Jung explicó que empieza en la infancia. A medida que crecemos, aprendemos lo que es aceptable y lo que no es aceptable para los demás. Si, por ejemplo, un niño muestra emociones intensas y sus padres le regañan, puede aprender a reprimir esas emociones, esas partes de su personalidad que se consideran incorrectas o indeseables. Se arrojan al sótano de la mente, pero no desaparecen. A lo largo de la vida, estas partes reprimidas pueden emerger de formas inesperadas, como la procrastinación, el desánimo o incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o fatiga. Jung tenía una frase poderosa: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que mientras ignoremos la sombra, seguirá influyendo en nuestras decisiones de forma inconsciente, alejándonos de nuestros objetivos y dejándonos con la sensación de que no tenemos control sobre nuestras vidas. Analicemos esto más a fondo. Imaginemos a una persona que decide empezar a hacer ejercicio con regularidad. Sabe que es importante para su salud. Están motivados, comprometidos. Pero a medida que pasan los días, empieza a sentir resistencia. Suena el despertador, pero se siente demasiado cansada para levantarse. Encuentra excusas para no ir al gimnasio, como compromisos inesperados o tareas urgentes. En el fondo, puede que se enfrente a un miedo inconsciente al fracaso. Tal vez, en algún momento de su vida, ha creído que no era capaz de alcanzar sus objetivos. Este miedo, oculto en la sombra, le impide avanzar. Sin embargo, la sombra no solo está formada por rasgos negativos. Jung nos recuerda que la sombra también alberga talentos reprimidos, potenciales que no exploramos por miedo o inseguridad.
pero mientras estos aspectos permanezcan ocultos, se manifestarán de forma distorsionada, creando conflictos internos y obstaculizando nuestro progreso. Este concepto de conflicto interno no es exclusivo de Jung. Otros filósofos y psicólogos también han explorado esta idea. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hablaba del eterno retorno, la idea de que repetimos patrones en nuestras vidas. A menudo sin darnos cuenta, estos patrones, según Nietzsche, pueden reflejar nuestro miedo al cambio, incluso cuando queremos algo nuevo. Sigmund Freud, contemporáneo de Jung, abordó la represión como un mecanismo de defensa. Para Freud, cuando reprimimos rastros o recuerdos, estos no desaparecen, sino que permanecen en el inconsciente, influyendo en nuestro comportamiento. El autosabotaje, en este contexto, sería una forma de evitar enfrentarnos a esas partes reprimidas, protegiéndonos del malestar emocional. Albert Camus, por su parte, reflexionaba sobre el conflicto entre la búsqueda humana de sentido y la aparente indiferencia del universo, lo que él llamaba el absurdo. Este conflicto puede generar una resistencia interna, un sentimiento de inutilidad que nos lleva a abandonar nuestros objetivos. Para comprender y superar el autosabotaje, Jung propuso un camino: integrar la sombra. En lugar de seguir reprimiendo los aspectos ocultos, sugirió que trajéramos estos elementos a la luz de la conciencia. Esto requiere valor, autoconocimiento y a menudo ayuda profesional. Pero, ¿cómo lo hacemos? Jung creía que los sueños son una ventana al inconsciente. El análisis de los símbolos oníricos puede revelar partes de nuestra sombra. Prácticas como la meditación y la escritura reflexiva también ayudan a explorar pensamientos y emociones reprimidos. Al integrar estos aspectos ocultos, no solo nos enfrentamos a nuestros miedos e inseguridades, sino que nos reconciliamos con partes de nosotros mismos que hemos descuidado. Jung llamó a este proceso individuación, que es el camino para llegar a ser completos, para unir los opuestos dentro de nuestra psique, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra. Este proceso supone un reto, pero también es profundamente liberador. Cuando podemos reconocer la sombra, deja de controlarnos. Por el contrario, se convierte en una aliada de nuestro crecimiento personal. Imaginemos de nuevo a esa mujer que sufrió el rechazo en la infancia. Anhela una relación amorosa, pero sus experiencias pasadas le han creado un miedo inconsciente al abandono. Este miedo, oculto en las sombras, hace que sabotee sus posibilidades de intimidad, alejando a las personas que ama. Jung le explicaría que, para romper este ciclo, necesita enfrentarse a ese miedo. Tal vez necesite volver a los recuerdos dolorosos de su infancia para comprender cómo han moldeado su visión de sí misma y de los demás. Al hacerlo, empieza a sacar a la luz este aspecto reprimido, integrándolo en su conciencia. Pero este proceso no es lineal. Enfrentarse a la sombra puede resultar incómodo, incluso aterrador. Esto se debe a que, al iluminar los rincones oscuros de nuestra mente, nos enfrentamos no solo a nuestras vulnerabilidades, sino también a nuestras contradicciones. A menudo nos damos cuenta de que partes de nosotros que creíamos malas son en realidad fuentes de fortaleza y aprendizaje. Es entonces cuando se produce la transformación. Jung nos ofrece un poderoso ejemplo. Dice que la sombra no es solo negativa. También puede contener talentos reprimidos, potencial que no exploramos por miedo o inseguridad. Imaginemos a alguien que ha reprimido su creatividad porque en algún momento de su vida fue desalentado por los demás. Esta creatividad, oculta en la sombra, puede manifestarse como frustración, irritabilidad o sensación de estancamiento. Al integrar esta parte, la persona redescubre su capacidad de crear, desbloqueando una fuente de realización personal. Otros pensadores también han abordado esta dualidad que llevamos dentro. Nietzsche, por ejemplo, habló de la importancia de aceptar el caos interno para encontrar el orden. En sus palabras, tienes que tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Creía que abrazando nuestras contradicciones,
encontramos el equilibrio que necesitamos para crecer. Freud también exploró la idea de que nuestra mente inconsciente alberga deseos reprimidos, que a menudo se manifiestan en sueños, lapsus o comportamientos aparentemente inexplicables. Para Freud, comprender estos deseos es esencial para superar los conflictos internos. Observando nuestro propio autosabotaje, podemos aplicar estos conceptos en la práctica. Por ejemplo, si te das cuenta de que procrastinas constantemente, pregúntate, ¿qué estoy evitando realmente? ¿Qué miedo o inseguridad se esconde detrás de este comportamiento? La respuesta suele ser sorprendente. Puede que descubras que tienes miedo al fracaso o incluso al éxito, porque te acarrearía responsabilidades que no te sientes preparado para asumir. Si te está gustando este contenido y crees que te está ayudando a reflexionar sobre cómo tu mente puede sabotearte, por favor, dale a me gusta al video aquí. Esto ayuda mucho a que este contenido llegue a más gente. Y ya que quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuándo tu propia mente te ha saboteado y te ha impedido conseguir un objetivo? Házmelo saber en los comentarios. Me encantará leerlo y debatirlo contigo. Para hacer frente a estos problemas, prácticas como la meditación y la escritura reflexiva pueden ser herramientas poderosas. La meditación te ayuda a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiendo que afloren aspectos inconscientes. Llevar un diario te permite explorar tus patrones y miedos de forma estructurada, ayudándote a identificar los elementos de tu sombra. Otra forma es buscar apoyo en terapias basadas en conceptos junguianos, como el análisis de los sueños o la terapia de sistemas familiares internos, IFS. Estos enfoques ayudan a explorar el mini-yo que llevamos dentro, permitiendo reconocer e integrar estos aspectos reprimidos. Pero el proceso de integrar la sombra no significa eliminar las dificultades. Jung creía que la vida es una danza constante entre la luz y la oscuridad. Decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Al mirar hacia adentro, empezamos a darnos cuenta de que los obstáculos no son enemigos, sino parte de un proceso mayor de crecimiento. Ahora imaginemos a alguien que reprime su deseo de independencia porque, durante la infancia, le enseñaron a dar prioridad a las expectativas de los demás. Este aspecto reprimido puede manifestarse como resentimiento o dificultad para tomar decisiones importantes. Al sacar a la luz este deseo, esta persona puede empezar a establecer límites sanos, redescubriendo su capacidad para actuar de acuerdo con sus propios valores. Este tipo de transformación puede parecer sencilla, pero requiere valor y paciencia. A menudo nos topamos con resistencias internas, porque la sombra teme quedar al descubierto. Esto se debe a que, al iluminar aspectos reprimidos, también revelamos el dolor y el trauma asociados a ellos. Sin embargo, es en esta confrontación donde encontramos la verdadera libertad. Jung explicó que el proceso de individuación no consiste en alcanzar la perfección, sino la totalidad. No se trata de eliminar nuestras imperfecciones, sino de aceptarlas como partes esenciales de lo que somos. Cuando lo conseguimos, empezamos a experimentar una sensación de autenticidad y equilibrio. Si sientes que te estás saboteando, recuerda que no es un signo de debilidad. Al contrario, es una invitación al autoconocimiento. Tu mente intenta protegerte, aunque sea torpemente. Al aceptar esta invitación, empiezas a explorar las profundidades de tu ser, descubriendo tesoros ocultos en lo que antes parecía ser solo oscuridad. A medida que avanzamos en este proceso de autoconocimiento, es importante recordar que el viaje para integrar la sombra no es algo que se hace de golpe. Es una práctica continua, un viaje que requiere atención y la voluntad de afrontar nuestros retos interiores. Jung dijo que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que no se trata de ignorar nuestras dificultades o de centrarnos solo en pensamientos positivos, sino de comprender y abrazar las partes de nosotros mismos que evitamos. Imagina el impacto de este proceso en tu vida. Al integrar la sombra, empiezas a notar patrones que antes eran invisibles. Quizá descubras que ese hábito de posponer las cosas no es solo pereza, sino un mecanismo de defensa contra el miedo a cometer un error, o esa dificultad para decir no
refleja una necesidad reprimida de ser aceptado. Al sacar a la luz estas percepciones, ganas claridad y, con ella, la capacidad de tomar decisiones más acordes con lo que realmente eres. Por ejemplo, una persona a la que le cuesta comprometerse con objetivos puede darse cuenta de que esto está relacionado con una creencia inconsciente de que no es capaz o no merece el éxito. Al identificar esta creencia, pueden empezar a cuestionarla, introduciendo una nueva narrativa en su vida. En lugar de verse a sí misma como incapaz, puede empezar a verse como alguien que está en proceso de crecimiento, dispuesta a cometer errores y a aprender. Este tipo de cambio interno refleja lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirse en lo que uno es en esencia. Él creía que la realización personal no viene de seguir patrones externos, sino de descubrir y vivir tu verdad interior. Este proceso, aunque personal, afecta a todos los ámbitos de la vida: las relaciones, el trabajo, la salud e incluso la forma de ver el mundo. Una vez que empiezas a integrar la sombra, ocurre algo mágico. Las partes de ti que antes parecían enemigas se convierten en aliadas. Ese miedo que antes te paralizaba ahora se convierte en valentía. La procrastinación se convierte en un recordatorio para ajustar tus objetivos a tu realidad. El autosabotaje se disuelve, dando paso a acciones más conscientes e intencionadas. Sin embargo, esta transformación no es el final del viaje. La vida siempre presentará nuevos retos, nuevas sombras que integrar, pero al comprender cómo funciona tu mente y dar la bienvenida a todas las partes de ti mismo, estarás mejor preparado para afrontar estas situaciones. Aprenderás a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento, en lugar de como barreras infranqueables. Y quizá la mayor lección de este proceso sea darse cuenta de que el autosabotaje no es un signo de fracaso, sino una manifestación de algo más profundo. Nos muestra dónde tenemos que trabajar todavía, donde nuestras heridas piden a gritos ser curadas. Es una llamada a mirar hacia adentro, a escuchar nuestra propia alma. Recuerda, como dijo Jung, que lo que negamos nos subyuga, pero lo que aceptamos nos transforma. Al aceptar tu sombra, no solo superas el autosabotaje, sino que te acercas a la totalidad de lo que eres. Y en esa totalidad es donde reside el verdadero poder. El poder de vivir con autenticidad, de perseguir tus objetivos con determinación y de crear una vida que realmente tenga sentido para ti. Por último, vale la pena subrayar que este viaje no tiene por qué ser solitario. Buscar ayuda, ya sea a través de un terapeuta, un mentor o prácticas como la meditación en grupo, puede marcar la diferencia. Compartir experiencias, escuchar a otras personas y aprender de ellas forma parte del proceso de crecimiento. Al fin y al cabo, todos llevamos nuestras sombras y todos intentamos iluminar nuestros caminos. Así que cuando te des cuenta de que te estás saboteando, en lugar de culparte, pregúntate: ¿qué está intentando decirme mi mente? ¿Qué parte de mí está pidiendo que la escuchen, que la acojan? Al plantearte estas preguntas, inicias un diálogo interno que puede transformar tu vida, porque al fin y al cabo, el mayor acto de valentía es enfrentarse a uno mismo, reconocer las sombras y aceptarlas como parte esencial de lo que uno es. Esta es la esencia del mensaje de Jung y de tantos otros filósofos y psicólogos. El camino hacia la plenitud no consiste en negar nuestras debilidades, sino en reconocerlas y convertirlas en fortalezas. El camino es largo, pero cada paso merece la pena, y cuando empieces a ver los cambios, te darás cuenta de que la verdadera victoria no está en alcanzar metas externas, sino en encontrar la paz dentro de ti mismo. Ahora que hemos llegado al final de este viaje, espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona el autosabotaje y cómo se puede superar. Si has aprendido algo nuevo hoy, no olvides darle a me gusta al video y si lo compartes con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Así ayudarás a que estas reflexiones lleguen a más gente y juntos podamos convertir estas sombras en luz. Gracias por verlo y hasta la próxima.